Hola, soy Giselle Laguna, tengo 26 años. Bueno, empecé primeramente con danza. Empecé aproximadamente a mis 7 años en Buenos Aires. Empecé en una academia de tango, pasé algunos cursos ahí y hasta mis 9, 10 años por aproximadamente, y también he participado en concursos de tango ahí. Después vine acá a establecerme en Bolivia, en La Paz, y lo dejé por un tiempo porque no conocía escuelas de danza. Después me gustó la onda del K-pop, entonces me metí a un grupo. Fui integrante y líder de algunos grupos que son parte del K-pop, y también fui a representar a Bolivia junto a un grupo de K-pop en un concurso latinoamericano. Después quise expandirme mucho más en danza, no quería quedarme estancada en esos estilos, quería más. Entonces en el 2018, creo, si no estoy mal, ingresé a un grupo de street dance. Desde cero, sin saber nada, audicioné, que era Huellas Mestizas, y ya, hasta el día de hoy estoy aprendiendo street dance. Después, aparte de la danza, empecé con el teatro musical desde el año pasado, bueno, desde el 2021, finales del 2021, con el musical de Cats, con Artanon. Y bueno, desde ahí ya me pude expandir más, que era lo que me interesaba, de hecho, expandirme cada vez más en el arte. Fue una situación más familiar. Sí me entristeció un poco porque ya tenía como establecido algunas amistades ahí, pero también era pequeña, digamos, no había como que tanto problema de eso. Pero sí como que hubo un cambio de zona de confort, ¿no? La gente era distinta aquí, fue un poco difícil el colegio, pero fue más temas familiares. Por eso un poco no pude, quería seguir bailando, entonces como me gustaba mucho el estilo de las canciones pop, y bueno, después me gustó el K-pop a mis 15 años, me aprendía mis coreos en mi casa y bailaba en casa mediante videoclips que había en la tele, en Telehit, en TV, cosas así. Entonces seguía yo bailando y yo seguía activa, pero no como en una academia o en unas clases. Algo que siempre tuve unas cuestiones personales, nunca me he querido encasillar como una bailarina urbana o contemporánea, o nunca, independientemente de lo que aprenda, siempre deseaba no encasillarme a algo, porque siempre he tenido el interés y sigo teniendo de que seguir aprendiendo más estilos. Entonces realmente mi punto al que quiero llegar es ser versátil en todo, que dime, ¿bailas house? Bailo house. Bailo, no sé, contemporáneo, bailo contemporáneo. Quiero que cantes, canto. Quiero que hagas esto, hago también. Entonces quiero realmente ser una bailarina completa. Entonces, y si puede ser una artista completa como tal, mejor aún. Quiero también, por algo también estoy interesada en el teatro musical, no solamente desde 2021, sino que mi papá siempre como que me introdujo a eso, porque a él igual le gustaba mucho. Mi papá fue el interesado de niña que entra a clases de danza. Mis papás me contaban que desde pequeña siempre seguía como que el ritmo de la música. Y bueno, a mi papá le gustaba desde siempre las obras musicales. Él me mostró, digamos, Moulin Rouge, me mostró Lord of the Dance, que eso es una musical celta, entonces como que igual bailaban y demás, y yo copiaba así sin saber. Entonces mi papá siempre como que le gustaba igual ese tipo de música, de canciones, siempre decía que le gustaba esa onda, y veía que yo respondía a eso porque él ponía en la tele y yo bailaba o cantaba sin saber. Me acuerdo que me hacía cantar Fígaro hasta que dure, me decía hasta que donde llegues, entonces duraba yo 2 minutos, 1 minuto, entonces me hacía cantar. Entonces siempre mi papá estaba como que apoyándome en eso, y cuando ya me metí a clases de tango, él fue mi primera pareja de baile. Igual enseñábamos en casa, poníamos DVDs de aprender tango, igual para seguir manteniendo, y bueno, fue hasta que falleció que seguía apoyándome, siempre estuvo ahí detrás. Si había una producción o cualquier trabajo que tenía, siempre trataba de realmente introducirse, no solamente quedarse filmando como el típico papá, sino realmente podía hablar con el director tranquilamente y decirle, ¿en qué les ayudo? Yo voy a hacer la cámara, yo voy a ayudarles, que yo les guío, Entonces siempre estaba como que presente y apoyándome en mi modo artístico. Entonces siento que fue el primero en apoyarme en ese aspecto. Increíblemente no. No, creo que las artistas de mi familia debe ser mi abuela, que es su mamá, que pinta y teje, pero pinta de otra forma, o sea, le encanta hacer como diversas creaciones de ella, y también la contratan, digamos, para hacer algunos trabajitos en pintura
o también algunos vestuarios, confecciones para, no sé, las virgencitas que hay en las villas de más. Pero después no hay muchos artistas en mi familia, pero mi papá extraña, siempre le gustaba eso. O sea, orquestas, le gustaba, no sé, Yanni, Lorena McKennie, cosas así, o Gregorio, sí, me hacía escuchar como que canciones que creo que muchos no escuchan y me hacía escuchar o musicales o danza, que yo tampoco conocía. Laura de Dance es el que más se me quedó. Me gustaba mucho como o sea, la postura que tenían las bailarinas a medida que también cantaban y tocaban la flauta. Entonces me gustaba la artista principal, que era una niña que estaba vestida de doradita, me acuerdo. Y me gustaba el confrontamiento que hacían. Entonces era como que todo en danza se contaba. Y algunos como que cantaban y bailaban. Y eso me gustaba. No es un musical neto, creo que era más danza, a lo que yo recuerdo. Pero me gustó mucho, era como que contaban una historia y realmente te dejaba enganchado y es el que más recuerdo. En mi casa sí, o sea, viendo, copiando, siempre fui mucho de copiar, no sé, porque veía y decía, yo puedo sacarlo, lo puedo sacar y me tomaba así horas, no me importaba hasta sacar. Y me costó, creo que también tiene su dificultad el hecho de copiar porque no nadie te está guiando, o sea, nadie te está diciendo estás haciendo mal, estás haciendo bien, o sea, realmente tú te estás enseñando y tú mismo te estás corrigiendo. Entonces, a mi estilo tal vez lo sacaba, pero clases, nunca encontré unas clases aquí, o bueno, en Argentina tuve tiempo, era pequeña, pero acá no. El mayor reto tal vez es cantar mientras bailo. Cantar, de adolescente me interesó cantar, pero lo hacía en mi casa y me grababa en mi celular una canción que me gustaba y lo grababa y me escuchaba y yo mismo decía, está horrible. Entonces yo mismo trataba de modularme sin saber nada y cantaba así y me gustaban las canciones altas extrañamente. Entonces no sé cómo intentaba sacar porque era muy alto, pero me grababa realmente y así hacía mis cosas, pero nunca intenté bailar cantando. Incluso viendo a los artistas que me gustaban, la mayoría cantaba y bailaba, no sé, NSYNC, Britney Spears, Lady Gaga o los de K-pop simplemente, que cantan y bailan y nunca me puse a pensar cómo lo harán hasta que hice mi primer musical, que fue Cats, y fue un desafío total porque realmente era respirar de forma distinta, mantener la compostura y demás cosas. Tal vez también puede ser un nuevo reto que no mucho me han sacado esa zona de confort de actuar. Creo que soy muy extrovertida, así hago muchos gestos y demás, pero ya cuando es delante de gente, tal vez un poco el hecho de hablar o memorizar me pongo un poco nerviosa. Entonces, tal vez eso me gustaría trabajarlo más para sacar ese miedo y tal vez explotarlo un poco más.